Dicho esto, pasamos al próximo video de Agustín Laje, que es la entrevista que hizo en el Space de Twitter con Guerrero Libertario o Espartano Libertario. Espartano Libertario y que dura más o menos 50 minutos, así que la vamos a ver ahora en este momento. Y la verdad que no la vi, así que la voy a estar reaccionando con todos ustedes. Gracias por sumar. Welcome to the Framer Fall event. Espera. Para evitar esto de las publicidades, yo la tengo descargada a esta entrevista, así que la voy a buscar por aquí en mis archivos, en mis descargas, y la vamos a ver acá. Acá está. Hola Agustín, Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? muchas gracias por sumarte y por dedicarnos de tu tiempo. No, con mucho gusto. Yo, por lo menos, o sea, puedo estar hasta las 6:50, después tengo una llamada que tengo que atender, así que con gusto, al menos 50 minutos puedo estar. Buenísimo, buenísimo. ¿Querés que esperemos un minutito así que esperamos que vengan llegando? Lo Y que vamos. vos digas, vos sos el anfitrión, así que vos organizá y dispone a tu antojo. Ya veo igualmente que hay varias personas que se están sumando. Voy a además voy a mandar un tweet con esto. Dame un segundo. Dale, sí, no hay problema. Hola Ahí está. Eliana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto tenerte, Agustín Laje, en este espacio. Hola Eliana, ¿cómo estás? Bueno, no, gracias a vos por conectarte y también por todo lo que haces. Estoy viendo que hay varios amigos virtuales, algunos nos conocemos personalmente y otros todavía no, ¿Escuchan bien ahí la pero entrevista? es un Avísenme. lindo equipo el que se ha formado en las redes, dando la batalla cultural. Está también Candela, que es de Santa Fe. Mucho gusto. Importante, súmense a la batalla cultural desde su lugar, sea poco, mucho, el que puedan, Santa Fe súmense. antes iba con mucha frecuencia, hace tiempo que no voy. Ojalá el año que viene pueda hacer algo más en Argentina. Tenés Vamos que a estar venirte a trabajando para Rosario. eso. Sí, totalmente. Hubo una época donde iba mucho a dar conferencias a Rosario. ¿Qué año habrá sido? Sobre todo entre el 2013 y el 2016, 17, pero ya hace algún tiempo que no voy, así que sí, eso está pendiente. Buenísimo. Bueno, ahí ya se están sumando a poquito. Por ahí no nos favoreció mucho el horario porque, bueno, tenías una reunión y estás en No, el horario España. ese es el principal punto. Yo ahora mismo estoy en España y claro, acá hay 5 horas más. Así que en este momento son las 7 de la tarde, con lo cual en realidad esta sería una buena hora para hacer estas cosas, pero claro, en horario español, no en horario argentino. Y en un rato tengo una llamada, después tengo una cena con unos profesores de la universidad, así que voy a estar volviendo tarde, digamos, y mañana madrugo, con lo cual no había otro horario más que este. Igual ya somos como 300 personas. Así que si querés le damos para adelante. Buenísimo. Bueno, primero te quería ir preguntando acerca de tu libro, si querés contarnos de qué se trata y qué te inspiró a hacerlo. Recuerden que va a salir Globalismo, el tercer libro de los que tiene agendados Agustín de contrato con HarperCollins, Batalla Cultural el primero, Generación Idiota el segundo y tercer año consecutivo, tercer libro, Globalismo. Y en pocos días ya sale al lanzamiento. ¿Lo compraron? ¿No lo compraron? Yo todavía no lo compré, pero ahora en estos días seguramente en Busca Libre Argentina lo voy a buscar. Porque acá en Argentina todavía no llega Amazon. Todavía Javier Milei está demorando con esas cuestiones de comercio electrónico, así que prontamente lo voy a estar buscando, pero por Busca Libre. Y bueno, quería decir otra cosa y me olvidé, no importa, ya me acordaré. Mirá, el nuevo libro se titula Globalismo, va a estar saliendo el 15 de octubre en todo el mundo, salvo España. En España están adecuándole el lenguaje porque hay algunas palabras que ameritan alguna modificación, sobre todo conceptual. No me quiero ir por las ramas, pero por ejemplo, lo que nosotros entendemos por nacionalismo,
en España es casi equivalente a independentismo o separatismo. Entonces, hay distintos conceptos que, bueno, ameritan cierta revisión. Entonces, en España va a salir recién en enero del año que viene. Pero el resto, en todo lo que es América, sale el 15 de octubre. El título es Globalismo. Es un libro voluminoso. Me quedó de 600 páginas. El proyecto inicial era que fuese de 200, 250, 270. Y bueno, la realidad es que triplicó la expectativa inicial por la complejidad del tema. Globalismo es una palabra muy nueva en el lenguaje político. Seguramente no sé cómo decirle, nuestros oyentes eh, la han escuchado porque son personas que están siempre atentas a la política y que militan y que están constantemente dando batalla cultural en redes sociales, pero en realidad es una palabra que todavía el gran público no la maneja. Es nueva en política, suena a globalización, pero no es globalización, es globalismo. De hecho, la globalización es un término de naturaleza económica, sobre todo, muy propio de la década del 80 y popularizado en la década del 90 del siglo pasado. Y de comercio. Un término que refería a la expansión de los mercados, a la constitución de un gran mercado mundial posibilitado por las tecnologías de la información y por el desarrollo del ámbito de los transportes y demás. Y era, insisto, un término, globalización, que refería a fenómenos sobre todo económicos, como por ejemplo tocar un botón y mover tu capital de una nación a otra, de un punto del mundo a un punto totalmente alejado en términos de distancia, o por ejemplo poder contratar para tu empresa empleados que se encuentran en otro país y que van a trabajar a distancia y ese tipo de cosas. Eso constituía lo que llamábamos globalización. Ahora bien, globalismo es una cosa distinta. Globalismo es un término político, es un concepto político muy, muy nuevo, no debe tener mucho más que 5 años. Y lo que significa es la voluntad, digamos así, es la voluntad de configurar una suerte de gobernanza global, ir absorbiendo la soberanía de las naciones en entidades que son supranacionales. El globalismo tiene lugar cuando estas entidades supranacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, OEA, Foro Económico Mundial, determinadas ONGs que financian a su vez estos organismos internacionales, cuando todo ese conglomerado de carácter internacional empieza a hacerse cargo de la definición de las políticas y del derecho de los pueblos, bueno, ahí ya estamos frente a un embrión de globalismo. Y esa es la situación actual. Entonces, ¿cuál es la motivación de escribir este libro? Anticiparnos, porque siempre llegamos tarde. Fíjate qué tarde llegamos siempre a los temas que siempre estamos escribiendo y denunciando y digamos así, advirtiendo sobre determinadas temáticas peligrosas una vez que el peligro ya se ha consumado, que ya se ha hecho carne. En cambio, ahora que estamos frente a un embrión de globalismo, pues toca abortarlo y por eso he escrito este libro para que podamos de una vez, aunque sea una vez, anticiparnos a los enemigos de la libertad, que en este caso ya no solamente están operando desde estados nacionales, sino que están operando desde entidades supranacionales. Supranacionales. Me acordé lo que quería decirles. Si quieren iniciar un canal de YouTube, una red social, Instagram, TikTok, lo que sea, Twitter, de Batalla Cultural, incluso quieren usar el nombre Batalla Cultural y lo hacen desde, no sé, Chile, Ecuador, Colombia, desde cualquier país, y quieren ponerle el nombre Batalla Cultural, pónganle Batalla Cultural Chile, Batalla Cultural Colombia, Batalla Cultural Ecuador, y me mandan un mail o me mandan un mensaje, lo que sea, que me puedan contactar para recibir ayuda, porque obviamente cuando inician un canal de YouTube, por ahí les es difícil cómo subir el contenido, qué es lo mejor, cómo hacerlo, les puede costar configurar el OBS para transmisiones en vivo, bueno, lo que sea, para redes sociales a lo mejor no saben qué video subir o ese tema, así que cualquier cosa me pueden contactar, yo voy a estar encantado de ayudarlos de manera totalmente gratuita y sin ánimo de ningún lucro, simplemente para colaborar con esta batalla cultural. Aparte, yo hace el 2019 que tengo canales de YouTube, tengo 7 en total. Otro canal, hablo de finanzas, por eso también el tema de globalización antes me tocaba un poco de cerca, porque hay otro canal que es un blog mío donde, bueno, muestro mis inversiones y lo que voy haciendo en el día a día. Y bueno, si les interesa, lo buscan en YouTube como Desarrollando Finanzas y ahí les va a aparecer para todos los que quieran aprender a
análisis técnico y aprender de bolsa, inversiones, invertir en acciones, criptomonedas, así que lo pueden hacer a través de ahí. Pero, como les repito, si quieren sumarse a la batalla cultural desde redes sociales, desde lo que sea, me hablan al mail batallaculturalclips@gmail.com, me mandan un mail ahí o por mensajes de texto o mensaje de Instagram en realidad, al inbox de Ezequiel Joan, como mi nombre y apellido, que ahí me pueden encontrar también. Bueno, lo que sea, voy a estar a disposición de ustedes para que se sumen a esta batalla cultural. Buenísimo. Ahora quería ir un poco más a lo que está pasando en Argentina. Bueno, ahora están marchando los universitarios y bueno, entre comillas, porque también hay movimientos políticos. Te quería preguntar qué opinabas de ese tema. Bueno, es una manifestación política que utiliza la excusa de la educación porque en torno a... Perdón, una cosita más y dejo hablar a Agustín, que sé que en comentarios por ahí se enojan cuando corto mucho, pero digo esto y nada más. Y si no se animan a salir ustedes, no se animan a hacer contenido con su cara, con su rostro, lo que sea, poner el cuerpo, y quieren hacer otro tipo de contenido, lo mismo. Cualquier consulta me la pueden hacer, voy a estar abierto a responderles, incluso los puedo ayudar con páginas de inteligencia artificial para poder hacer videos de YouTube, de redes sociales, de lo que sea, sin que necesiten poner ustedes el cuerpo, sin que necesiten poner su cara, su rostro. No hablo más y escuchamos a Agustín. ella reúne voluntades que son transversales al espacio político partidario, al espacio político ideológico, al mundo de la sociedad civil, al buenismo, a la corrección política. Es decir, ¿quién va a estar en contra de tener un sistema educativo saludable? ¿Quién va a estar a favor de que supuestamente este gobierno busque diezmar, busque aniquilar o socavar el sistema educativo? Pues nadie, ni siquiera los liberales clásicos, es decir, nadie está en contra de la educación, por lo tanto, en torno a la educación se abre la posibilidad de convocar manifestaciones multitudinarias, algo muy similar a lo que pasa con los jubilados. El problema, la diferencia con los jubilados es que los jubilados tienen menos fuerza política que los jóvenes. Los jubilados, vamos a decirlo de una forma muy cruda, los jubilados están viviendo los últimos tiempos de su vida y por eso es que habría que tener atenciones con ellos, tendríamos que poder garantizarle una buena vida, años en que necesitan aparte de recursos para mantener cierto bienestar y eso es entendible. Ahora, en el caso de los jóvenes, tienen toda la vida por delante, energías políticas, un futuro que conquistar, entonces se lanzan a la militancia política de una manera mucho más enérgica, por decirlo de alguna forma, que en el ámbito de los jubilados. Pero ambos son dos ámbitos que resultan, insisto, transversales a los discursos políticos y por eso la oposición, que está totalmente fragmentada, debilitada, socavada, que está descabezada, que no tiene ningún liderazgo a la vista, lo que hace es tratar de colgarse de este tipo de tópicos, insisto, el de los jubilados recientemente y ahora una vez más el de la educación, para convocar manifestaciones multitudinarias que generen una especie de cohesión opositora. Ahora, el problema con este punto es, insisto, que lo que se quiere hacer con las universidades no es cerrarlas, no es desfinanciarlas, no es dejar a los alumnos sin acceso a las aulas, sin acceso a las clases. Eso es parte del discurso terrorista, mentiroso, que han venido operando no solamente políticos, sino también periodistas. Esto que habla Agustín porque el miércoles hubo una marcha universitaria masiva en Argentina, que en realidad fue universitaria, política de izquierda, política kirchnerista, sindical de los gordos que no hacen nada y curran de los trabajadores que le sacan el diezmo, de los piqueteros, bueno, fue de todos los sectores de la oposición habidos y por haber esa marcha. Y justamente con la excusa de que, y la frase de miedo de que se va a cerrar la educación pública o se va a terminar. En realidad no es eso, sino lo que se está pidiendo en las universidades públicas en Argentina es que
muestren las facturas de los gastos que tienen y que se puedan auditar. Hubo un debate interesante a la noche, que probablemente lo veamos en algún programa de estos, el miércoles, donde debatió un secretario de Educación de Javier Milei con el rector de la UBA o el vicerrector, que es Jacobiti, un radical. Ya saben que el radicalismo hoy está con el kirchnerismo, está hoy del lado del socialismo. Bueno, y le decía este secretario de que desde el 2015 no presentan facturas, no presentan cuentas, no rinden cuentas de en qué se está gastando la plata de la educación pública. Entonces, bueno, lo que se está pidiendo desde el gobierno es eso. Lo que realmente molesta tanto de este gobierno es que frente a cada incremento que está solicitando la casta política, se le demande una explicación sobre el origen de los fondos. Es decir, si alguien quiere incrementar una partida presupuestaria, es razonable que, además de manifestar esa voluntad, manifieste de qué lugar van a salir esos recursos. Y ese es el punto en el que jamás hay una respuesta razonable. ¿Por qué? Porque toda esta gente ha estado acostumbrada a la lógica del Estado paternalista que inventa recursos de la nada, pero como no se puede inventar la riqueza, después la terminás pagando o con deuda o con inflación. Entonces, muy bien, quieren incrementar las partidas? Adelante, pero díganme de dónde vamos a sacar. Eso sí, el déficit cero es inviolable. Ya el gobierno de Milei ha sido muy claro para exterminar la inflación y ya ha dado muestras muy claras de que esa es la forma de exterminar la inflación. Se necesita mantener equilibrio fiscal, déficit cero. Por otra parte, también hay que decir que el Ministerio de Capital Humano, que tiene en su órbita la Secretaría de Educación, ya ha ofrecido incrementos salariales. Les ha ofrecido recientemente un 6,8% de incremento por encima de la inflación. Es decir, no es que el incremento que se le ofreció quedaba rezagado por el ritmo de la inflación. No, eso era típico de los incrementos kirchneristas. Ahora se le ha ofrecido, teniendo en cuenta la inflación, un 6,8 por encima de esta última. Lo han rechazado. ¿Por qué lo han rechazado? Porque esto es un artilugio político. No es cierto que lo que realmente les motiva a hacer lo que están haciendo el día de hoy sea a los que lo han concebido, obviamente. Después tenés un 95%, un 99% de gente que va a esas manifestaciones y que probablemente tengan buenos sentimientos, no lo sé, pero que van pensando que de verdad están defendiendo la universidad pública frente al gobierno libertario que la quiere privatizar y ese tipo de mentiras. Además, por otro lado, fíjate que los incrementos de gastos de funcionamiento han rondado en el orden del 270%. Se les otorgó además a los hospitales universitarios 40.000 millones adicionales, que fue lo que pidió precisamente la UBA. Ahora bien, el 89% de los fondos transferidos por las dos gestiones anteriores, digamos entre el 2015 y el 2022, que es hasta donde llegan los datos disponibles al día de hoy, no han sido rendidos. O sea, prácticamente el 90% de los fondos que durante esa cantidad de años, durante 7 años, le fueron enviados a las universidades, jamás fueron rendidos. No sabés en qué se lo gastaron. Y estos tipos no quieren ser auditados. Entonces, a la oportunidad política, a la fuerza de la movilización política en torno al tema de educación, se le suma acá otra variable, que es la variable de la negativa a ser auditados. ¿Por qué? Porque todos sabemos, todos los que estamos metidos en estas cosas, sabemos que ese dinero se usa en corrupción, se usa en sobresueldos, se usa en militancia política, se ha usado en campañas políticas. Bien, entonces, claro, no lo podés auditar porque ahí tenés que empezar digamos, van a caer muchos. Fíjate, hace poco el rector de la UBA en un avión en primera clase, un boleto que estaba, no sé, creo que alrededor de $15.000 o algo así. Es decir, ¿de dónde saca un tipo que trabaja en una universidad para pagar primera clase? No es barato ese tipo de vuelos, larga distancia, en primera clase, y el tipo iba con todos los lujos. Es decir, esta gente tiene un dinero, evidentemente, que si uno pone lupa se puede encontrar con cosas más que interesantes.
Además, te digo algo más, digamos, para antes de cerrar el punto, pero son datos que vale la pena también tener en cuenta. Mira, para el año 2022, que insisto, es el año en el que finalmente tenemos los números más actualizados, el 20% de ese 1.749.000, el 20% tenía apenas una materia aprobada por año o ninguna. Una o ninguna materia aprobada por año, el 20%. ¿A qué va esa gente entonces? Muy fácil, van a hacer política. Eso se convierte en un modus vivendi. Miren, yo viajo por todo el continente por mis libros, por mis conferencias. Y en el resto del continente no pueden creer esta figura del estudiante crónico. No pueden entender cómo es que se crea el incentivo para que alguien se pase en la universidad, no sé, 10 años, 12 años, 15 años, 18 años. Pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué alguien tendría esa voluntad? Y es muy difícil de explicar. Pero hay un 20% según estos números, que ese es su modo de vida. Ese es su modo de vida. Y a los cuales además les estamos financiando, porque cada uno de estos alumnos, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, dado que los recursos no son infinitos y que además hay que producirlos, pues salen de algún lugar. O sea, digamos, hay alguien que está sudando la frente con su trabajo para redirigir sus recursos, el fruto de su trabajo, a financiar un sistema que evidentemente está podrido. Cuando vos tenés solo un 40% de alumnos regulares, cuando tenés un 20% que tiene apenas una o ninguna materia aprobada por año, y cuando además tenés un 38% de estudiantes de los cuales no tenés ninguna información, es que tenés un sistema totalmente podrido y corrupto. Y esto es lo que no quieren que se discuta, porque, insisto, cuando esta mugre salga completamente a la luz, vamos a ver un nivel de corrupción que nos va a hacer caer de la silla. El nivel de corrupción en un ámbito tan delicado como el de la educación es la peor corrupción que se le puede mostrar al pueblo. Yo espero sinceramente que el gobierno avance cada vez más datos, más auditorías, que escarbe, porque ahí debe haber demasiada mierda. Además, por ejemplo, mira este caso, la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que ahora están llorando porque les han dejado sin recursos y que nuestra universidad, la Universidad de las Madres, fíjate, 1.500 millones le envió la gestión anterior, la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Sabes cuántos egresados hubo? 16. 16 egresados por 1.500 millones. Hacé la división a ver cuánto te cuesta cada egresado. Y no es que eso le cueste a Alberto Fernández o a Cristina Kirchner, no. Eso lo pagamos todos. Entonces, a este tipo de gente hay que cortarle los recursos cuanto antes, sin lugar a dudas, porque son unos estafadores. Y luego tenés el problema, y ya cierro con esto, tenés el problema de los estudiantes extranjeros. Y es que los argentinos estamos pagando impuestos para financiar la educación de estudiantes extranjeros que llegan al país, estudian de manera gratuita, en realidad no es gratis, sino que, insisto, los pagamos los boludos que pagamos impuestos, somos los que les terminamos pagando a ellos el paso por la universidad, y tenés casos de carreras que en realidad son muy caras, como medicina, por ejemplo, donde el 21% de los estudiantes son extranjeros. O sea, más de 2 de cada 10 estudiantes en medicina no son argentinos. Y esa gente llega, se da una linda vida en Argentina durante X cantidad de años, no tiene que preocuparse por pagar la universidad, cosa que sí tendría que pagarlo en su país de origen, viven de nuestros recursos, llegan a recibirse y se van y se vuelven y continúan como médicos en sus propios países, en el caso de los que estudian medicina. Entonces, frente a todas estas chanchadas, frente a todos estos ámbitos de potencial corrupción, frente a este desmanejo, frente a un sistema educativo que evidentemente está en crisis, advertir que hay sectores políticos que quieren que todo siga igual es un insulto a la inteligencia, es un insulto al sentido común, es un insulto a la libertad y a la propiedad de los ciudadanos de bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una manifestación multitudinaria
que seguramente va a haber gente que tiene buenos sentimientos, pero también hay gente que está aprovechándose de este tópico y de la ignorancia de la gente al respecto para manipularlas políticamente. Excelente, Agustín. Ahora te va a hacer una pregunta, Candela. Sí, con gusto. Aus, salgo un poco del tema este de las universidades y quería preguntarte si podrías definir un poco, vos usás una frase para definir justamente de alguna manera la nueva derecha, que es la frase que usó Javier en su último discurso en Parque Les Ama, Dios, Patria y Familia. Y siento que a veces como que se abusa esa frase o se mal usa. Y quería saber, o quería saber si podías explicarlo desde el punto de vista político, no como algo personal, sino porque es importante desde el punto de vista político. Mira, Dios, patria, familia no es una frase que yo use habitualmente, sí son valores que me representan, pero yo diría en todo caso que la nueva derecha es una articulación política entre libertarios no progresistas, conservadores, que no confunden la religión con la política y soberanistas que no confunden el amor por la patria con el amor por el Estado. Entonces, voy a tratar de explicar desde este punto de vista y después voy a ingresar bajo ese paraguas en la frase Dios, patria, familia. Eh, Empecemos por el concepto articulación. No es lo mismo una articulación que una alianza. Es decir, en el lenguaje político, vos vas a tener siempre dos tipos de personas. Las personas que usan las palabras porque quedan bonitas o porque se oyen, no sé, más o menos sofisticadas. Y después tenés personas que realmente les importan los tecnicismos. A mí me importan los tecnicismos, por eso es que me detengo en estas cosas que parecen superficiales o rebuscadas incluso en ambos ámbitos, pero no lo son. La alianza es una aproximación táctica entre dos sujetos que comparten un interés común, se unen en la consecución de ese interés común y una vez alcanzados se separan. Eso es una alianza. Por ejemplo, en el marco de una guerra, dos países se pueden aliar en contra de otro, pero terminada la guerra y durante la misma guerra hay una conciencia plena de que cada país configura un sujeto independiente respecto del otro, con su propia identidad, con un conjunto de intereses que van más allá de ese interés específico que los aproximan en esa coyuntura. Ahora, una articulación es otra cosa. Una articulación es una confusión, es decir, es una aproximación en el marco de la cual se entabla un tipo de relación que empieza a mezclar, que empieza a confundir, que empieza a fusionar aquellos que se unen. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo un poco raro porque ya no es político, pero vamos a suponer el matrimonio. El matrimonio no es una alianza, porque si bien las dos partes están separadas en un sentido ontológico, pero esas dos partes se confunden en sus intereses hasta tal punto que configuran una unidad que llamamos familia. La familia deriva de la articulación del matrimonio. Bueno, cuando yo digo que la nueva derecha es una articulación, piensa en esos términos, en la posibilidad que tiene cada una de estas corrientes, el libertarismo, el conservadurismo y el soberanismo, de aportarle algo a la otra parte y empezar a confundirse entre sí. Entonces, ¿cuál es, o sea, cómo definir cada una de estas partes? Es el siguiente punto. Libertarismo, bueno, lo vamos a definir por sus demandas típicas, o sea, vamos a hacer esto más sencillo de lo que debería ser, pero bueno, es un space más que una conferencia, entonces amerita que sea sencillo. El libertarismo, bueno, el libertario es el que reivindica el concepto de libertad y que entiende que para tener libertad hay que tener menos Estado. Por lo tanto, su principal enemigo es el Estado. O es, digamos así, la casta política, si lo queremos llevar al lenguaje mileísta. ¿Quién es el conservador? El conservador es el que comprende que las cosas buenas de esta vida necesitan de mucho tiempo para formarse, pero que pueden ser destruidas en tan solo un instante.
que admira en ese sentido la acumulación de lo que llamamos cultura y tradición y que quiere conservar esa herencia que viene del pasado. Su principal enemigo en ese sentido son las agendas progresistas que se basan en destruir nuestras herencias culturales. Por ejemplo, destruir el concepto de familia, destruir nuestra historia y ese tipo de cosas. Y después, por último, ¿quién es el soberanista? Bueno, lo podemos llamar también nacionalista. El tema es que yo me cuido un poco con esa palabra porque a veces, según quien nos escuche, trae un poco de confusión, entonces me gusta más llamarle soberanista. El soberanista es el que reivindica el concepto de soberanía nacional, es decir, el derecho que tiene cada nación a gobernarse a sí misma, ¿Quién es su principal enemigo? Bueno, en este momento son los globalistas, las agendas que vienen de organismos internacionales tipo Agenda 2030 y ese tipo de cosas. Entonces, viendo cuáles son los principales enemigos que tiene la derecha en la actualidad, y podemos resumirlo en tres, vamos a decir, los enemigos de las derechas hoy son el socialismo del siglo XXI, que es esa especie de arquitectura internacional que configura el chavismo, el moralismo, el correísmo, el castrismo, Petro en el caso colombiano, etcétera. El socialismo del siglo XXI, que no es nada más ni nada menos que la expansión indefinida del Estado sobre la libertad de los individuos. Por otro lado tenés la agenda progre, que también le podemos llamar agenda woke, y por otro lado los globalistas. Entonces, cuando vos ves que todos estos son los peligros fundamentales, estás viendo la contrapartida del libertario, la contrapartida del conservador, la contrapartida del soberanista. ¿Qué es la nueva derecha? Es la articulación entonces de esos tres sujetos que cada uno está muy preocupado por sus temas, pero cuando se articula empieza a contagiarse del otro. Por ejemplo, Milei es un libertario, pero en esa frase que vos dijiste recién, Dios, patria, familia, ha adoptado significantes que son muy propios del discurso conservador, por ejemplo, Dios, familia, y que son propios del discurso soberanista, patria. Fíjate que ese Milei, en campaña política, cuando esto estaba mucho más en pañales de lo que está ahora, esos significantes no aparecían en el discurso y ahora sí aparecen. ¿Por qué ahora sí aparecen? Porque esto no es una alianza, sino que es una articulación. Si fuese una alianza, tendríamos a Milei repitiendo siempre los mismos conceptos porque no habría una modificación interna en su discurso político. Ahora, Dios, patria, familia, ¿qué significa? Bueno, en el siglo XXI, Dios como trascendencia, no necesariamente como el Dios de los católicos, el Dios de los evangélicos, el Dios de los judíos, sino como la idea de que hay una entidad que está por encima de la existencia humana. Es decir, Religión. hay una amplitud, no es un credo religioso único, porque eso ahí sí sería un problema. Ahí ya sería un problema porque acotaría demasiado los apoyos que pueda recibir. Después, ¿qué significa familia? Bueno, la familia nuclear y la familia, vamos a decir así, reproductiva. La familia que es capaz de sostener a una nación, que es aquella que se reproduce en un país tan despoblado además como Argentina y en un occidente que se viene autoaniquilando a través de políticas maltusianas. La familia como unidad básica de toda sociedad. ¿Y qué significa patria? Bueno, significa la riqueza de la nación que nos vio nacer, la riqueza de una historia compartida, las expectativas de futuro que tenemos, un pasado común, un proyecto en común. Significa cultura, significa símbolos, significa historia. Entonces, aparecen estos significantes en el discurso político de Javier y están marcando, como bien advertiste vos, eh, Candela, una transformación del discurso político, donde ya no solo es libertario, sino que ha adquirido elementos propios del conservadurismo por un lado y del soberanismo por el otro. Bien, yo la verdad nunca uso esta frase y tengo una pregunta, no sé qué opinas vos. Yo cuando se refiere a Dios en esta frase lo relacionaba más
también con el hecho de no como algo religioso personal o querer imponerle la religión X a alguien, sea el catolicismo o que sea, sino como volver también a los valores que hicieron grande a Occidente, que son bases bíblicas y van más allá de la parte espiritual, ¿no? O sea, me refiero a que incluso muchas de nuestras leyes están basadas en principios bíblicos, en los 10 mandamientos: no matarás, no robarás. O sea, no sé si también hace referencia a eso. Sí, 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 ciertamente hace referencia a eso, porque la realidad es que la existencia o no de una entidad supraterrenal que además es creadora tanto del hombre como del mundo, puede ser o un gran apoyo para el poder político y su expansión, o un gran límite para el poder político y su expansión. Esto es algo que a menudo no se entiende bien por la falta de comprensión que comúnmente se tiene sobre, por ejemplo, la Edad Media. En la Edad Media, en la Edad Media en términos estrictos, ¿no? La idea de Dios en política significaba más una limitación que una autorización a crecer indefinidamente. ¿Por qué? Porque de ese Dios se derivaba un derecho divino, un derecho natural que servía como límite a la autoridad del soberano medieval, del monarca medieval, mejor dicho. Entonces, la Iglesia, en aquellos siglos, lo que hacía frente al monarca medieval era anteponer a la ley humana una ley divina para limitar la ley humana. Y cuando decía el monarca le debe su poder a Dios, no significaba que el monarca era omnipotente, significaba que el monarca estaba limitado por el poder de Dios. Lo que pasa es que nos han enseñado todo al revés. Esta es la realidad. Es decir, cuando uno piensa en monarca y Dios, piensa, bueno, este artilugio de que el monarca por derecho divino puede gobernar como un monarca absoluto. En realidad, en la Edad Media eso no ocurría así. O empezó a ocurrir eso así cuando se empezó a formar el Estado moderno a partir del siglo XVI y se configuró además como Estado absoluto, el absolutismo del siglo XVII sobre todo. Entonces, en ese momento, ya cuando hay un quiebre de la unidad espiritual en Europa, ahí sí el monarca, con una iglesia debilitada, ¿qué va a decir? A mí me ha ungido Dios, a mí me ha elegido Dios, por lo tanto, todo lo que yo haga es como si Dios lo hiciera en la tierra. Pero, claro, ¿esto qué te explica? Que la presencia de Dios en la política puede tanto limitar al poder político como expandirlo. Nosotros tenemos que apostar por un Dios que limite el poder humano, no que lo expanda. Entonces, avancemos un poquito en el tiempo. Vámonos al siglo XX. El siglo XX es el siglo de la mayor desmesura política que hemos conocido. Las atrocidades de las guerras mundiales y las atrocidades de los totalitarismos. El totalitarismo es la absorción total de la sociedad civil en el seno del Estado total. Esto tiene sus ejemplos en, sobre todo los dos más clásicos, son los del nacionalsocialismo y el del comunismo. Entonces, una filósofa política muy, digamos, estudiosa de estos temas, que fue Hannah Arendt, que escribió, entre otras cosas, Los orígenes del totalitarismo, advierte la paradoja: en un mundo sin Dios es cuando el poder político más se ha expandido hasta cubrirlo todo. Es un mundo sin Dios. Allí donde pensábamos que Dios en realidad era una especie de déspota político y que expandía el despotismo por el mundo, qué curiosidad, el siglo XX ya es un siglo totalmente secularizado. Es más, la religión es reemplazada, o digamos así, la religión clásica es reemplazada por religiones políticas. Las ideologías totalitarias funcionan como religiones políticas. Y esas religiones políticas se hacen del Estado una religión sin Dios, o en todo caso donde el hombre es Dios,
y terminan tratando de bajar el paraíso a la tierra y lo único que hacen es subir el infierno a la tierra. Esos son los campos de concentración, esos son las indecibles torturas, esos son los gulags, los campos de exterminio, etc. Entonces, fíjate que esta apelación a Dios, como vos decís bien, Candela, no tiene por qué significar una religión en particular, sino, digamos así, algo que está en el fundamento de nuestra civilización, que se ha perdido y que además nos habían dicho que necesitábamos perderlo para ser más libres y ocurrió que cuando lo perdimos en realidad sobrevinieron los espantos más horrorosos que el hombre ha conocido. Bueno, Buenísimo, Agustín. Ok, no, ahí se me ha ido, creo que la conexión no había escuchado bien. Sí, a ver, Eh, perdón que las respuestas sean tan largas, pero claro, como estamos en un space, vos viste, si esto fuese una entrevista, por ejemplo, en la televisión, no hay ninguna manera de hacer lo que estoy haciendo ahora, pero yo intuyo que el interés que ustedes tienen es un poco mayor del que puede tener un periodista que en 5 minutos te quiere pegar una patada en el culo, ¿viste? sí, tal cual. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque nos quedamos muy cortos. Sí, con gusto, con gusto. Liana, ¿Qué tal? No, se escucha bien y está muy interesante. Yo tengo una visión, y no sé si vos la compartís conmigo, Agustín, que Milei durante la campaña tuvo un discurso muy disruptivo, por llamarlo de alguna forma, una forma de hablar muy disruptiva. Cuando ganó las elecciones es como que se metió dentro de la investidura presidencial y tranquilizó su discurso. De hecho, recién hace un rato estabas hablando, Dios, patria, familia, que se metió en un discurso por ahí más conservadurista o soberanista, no me acuerdo cuál era el término que habías usado. Sí, mezcla de ambos. Y no sé si pudiste ver la exposición que hizo en Parque Lezama. En Parque Lezama me pareció que volvió a usar la forma disruptiva. Sí. ¿Vos qué opinas al respecto? El giro que hizo el presidente en cuanto a compartir su visión no solamente libertaria, sino también conservadora y patriótica, por llamarlo. ¿Te parece correcto? ¿Te parece incorrecto? Y ya aprovecho que tengo la palabra, ¿habría algún punto de mejora que vos consideres que podría hacer el gobierno? Para todos los que preguntan por qué se escucha por ahí con la Z, debe ser por el audio original de Twitter. Acuérdense que esto es un space de Twitter, está sacado de ahí, que fue realizada la entrevista hace 2 días y que, bueno, puede sonar así, ya sea porque el original audio de Twitter suena mal o porque el micrófono que esté usando Agustín del manos libres del celular se le filtra un sonidito por encima de las S. Entonces, como que ese chiflido por encima de las S, por no tener un antipop ni un micrófono un poco más profesional, se puede apreciar como si fuese una Z la que está diciendo en vez de una S. Mira, Eliana, yo lo que veo, al igual que vos, es que el discurso parece tener sus modificaciones, pero yo le agregaría acá la variable de la oportunidad. Es decir, ya no tenemos un Milei. El Milei de la campaña era fundamentalmente el mismo que el Milei de los paneles de la televisión. Solo que, bueno, en formato político, pero era básicamente lo mismo. Ahora, como bien vos dijiste, a partir del 10 de diciembre, cuando asume la presidencia, Milei parece adquirir otras formas, en cierta medida otro discurso, y en realidad yo creo que Milei lo que ha hecho es construir distintas formas y distintos discursos de acuerdo a la oportunidad del pronunciamiento del discurso. Claro, cuando tiene que hacerlo como jefe de Estado, cuando tiene que hacerlo frente a, por ejemplo, Naciones Unidas, o cuando tiene que hacerlo, no sé, en el foro de Davos, o cuando tiene que hacerlo en el CIPAC, o estos tipos de foros internacionales donde Milei ha expuesto, ¿qué hace Milei? Milei lee. Milei lee.
y no conocíamos a un Milei que leyera. De hecho, no creo que él esté acostumbrado a dar discursos leyendo. Recién está empezando a hacerlo ahora y está aprendiendo a hacerlo. ¿Pero por qué tiene que leer? Bueno, porque no tiene margen para improvisar. Él no puede improvisar en ese contexto donde puede meter la pata por la oportunidad, es decir, por el contexto en el que está pronunciando su discurso. Ahora, frente a otro contexto como es el del parque del otro día, frente a toda la militancia de la Libertad Avanza para comunicar que han creado un nuevo partido político nacional, ahí vuelve a aflorar el Milei que conocíamos en cuanto a las formas. Es cierto que el contenido agregó esta variable que también identificó Candela, que es el Dios, patria y familia, además de la reivindicación obvia a las libertades individuales y a la lucha contra el estatismo. Entonces, ¿por qué hace esto en el Parque Lezama y no lo hace en la ONU? Bueno, porque son contextos distintos. Y es más, él tiene que, o sea, su autodominio le impone tener que leer. Yo creo que a Milei se le debe encender tan rápido la mecha que los propios asesores le deben decir, mira, por favor, mejor lee. Yo estuve, por ejemplo, en el Viva 24, que fue el evento en España, el evento de Vox, y justamente, no por casualidad, lo que generó un escándalo internacional no estaba en el discurso escrito. Si ustedes se fijan, ese discurso, el que da frente a Santiago Abascal en España, la parte en que se refiere a la mujer de Pedro Sánchez, el presidente español, involucrada en corrupción, no está escrito. Él levanta la mirada, se sale del discurso escrito y lanza eso. Lo lanza, seguramente no estaba ni siquiera ensayado, porque si no hubiese estado escrito. Lo lanza ahí y se generó un escándalo. Entonces, acá para mí han identificado que hay que tener por lo menos, digamos así, tres Mileis. El Milei de los eventos protocolares y de los discursos protocolares, leídos, que se salga lo menos posible del libreto para controlar daños. El Milei que va a hablarle específicamente a su militancia, ahí tiene que ser el Milei de siempre, el que llena de energía política a su gente, y eso es lo que hizo el otro día. Fue una renovación de las energías políticas de su espacio, un llamado a la militancia continua e ininterrumpida. Y por otro lado, el Milei de las redes sociales, que fíjate, Eliana, que en las redes sociales él no ha cambiado un ápice, no ha cambiado. Es el mismo Milei que ha sido siempre en redes sociales, él no ha transigido en ese ámbito. Entonces, lo único que realmente tenemos para mí es que el Milei con traje de jefe de Estado en un contexto protocolar, pues se cuida hasta el punto de leer y entonces nos da la sensación de que su discurso está cambiando. Lo que está cambiando más bien son sus formas y cierta mezcolanza, cierta articulación con, digamos, ideas que serían en principio propias del campo conservador o del campo de los patriotas o de los soberanistas. Yo ahí quiero hacer, sí, un último comentario que es muy importante. No es que esta mezcla sea extraña a la historia de las ideas libertarias. Las ideas libertarias, sobre todo, por ejemplo, la línea de Rothbard, que es el ídolo intelectual, digamos así, de Javier, o la luminaria intelectual de Milei, Rothbard en los años 70 creyó que el libertarismo se podía articular con la New Left, o sea, con la nueva izquierda en los Estados Unidos. Todo el hipismo y ese tipo de progres, pensaba Rothbard, que podían ser contagiados por las ideas libertarias. Bueno, eso terminó en un enorme fracaso porque la nueva izquierda le contagió, por decir de alguna forma, ideas izquierdistas a su movimiento libertario. Te pongo un ejemplo que seguramente ustedes conocen, no sé, una onda Gloria Álvarez, bueno, sería típica del fracaso de Rothbard, del Rothbard que pensaba que con la nueva izquierda podía
hacer algo importante. Entonces Rothbard se termina saliendo del propio movimiento libertario que él ayudó a fundar y años después, muy pocos años después, se da cuenta que en realidad la articulación natural era con el sector conservador en los Estados Unidos. No con los neoconservadores, sino con los paleoconservadores. Esta es una distinción, bueno, que no vamos a explicar ahora, pero con un sector del conservadurismo norteamericano. Y entonces ahí el discurso de Rothbard adquiere, por un lado, una especie de reconocimiento a la cultura cristiana, donde digamos así, vincula el resguardo de la libertad a la cultura cristiana propia del Occidente, y por otro lado, reconoce la importancia de luchar contra estos organismos internacionales inmensos que se estaban levantando ya por su época, e incluso esta idea de hacer grande América de nuevo, el Make America Great Again, hacer grande América, que hoy lo vinculamos con el discurso de Trump, esa idea ya estaba en los últimos escritos de Rothbard. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que tampoco es que Milei esté inventando la pólvora, sino que Milei está recorriendo el mismo camino que ha recorrido su luminaria intelectual, que ha sido Rothbard. Muchísimas gracias. No, a vos, Eliana, a vos. Bueno, Agus, ya se nos va cortando el tiempo, así que te quería hacer una pregunta cortita. Sí. Si Milei te llama para que seas candidato en las próximas elecciones, en 2025, que son elecciones legislativas, ¿vos qué le dirías? Mira, a ver, te tiro alguna primicia. Eso está casi descartado por varios motivos, digamos Mejor. así. Por un lado es que yo tengo un compromiso universitario, o sea, yo me dedico al campo de la academia, estoy haciendo un doctorado en España, por eso. Aparte de eso, es más importante la lucha que hace Agustín no solo en Argentina, sino en toda Iberoamérica. Entonces, cerrarse a candidatearse como político en Argentina no le serviría. Que voy y vengo y estoy 6 meses por año estoy en España, donde estoy justamente ahora mismo, y todavía me quedan 2 años más. Yo esto lo hablé personalmente con Javier en abril de este año. Fue el último día que yo estuve en Argentina este año, o sea, yo voy a estar en Buenos Aires el sábado próximo, pero yo no estoy desde abril, y el último día estuve cenando con Javier. Y le comenté cómo era la situación. Bien, y él lo entiende perfectamente porque sabe muy bien lo importante que es para la batalla cultural tener gente con este tipo de títulos, es decir, el doctorado, por ahí para alguien que no conoce bien las estructuras universitarias, pero el doctorado es, digamos, como que la cúspide, es ya el último grado que podés obtener, ¿no? Después vienen los postdoctorados, pero eso es otra cosa, son estancias y demás. Entonces, doctorados, como decirte así, llegaste a ser general en el ejército, digamos así, ¿no? Entonces, él sabe la importancia de eso y él lo apoya. Entonces, esa variable por los próximos 2 años, la de ser candidato a algo, ha quedado descartada. No obstante, eso no significa, bueno, que yo no vaya a poder tener algún tipo de participación en otro ámbito. Lo voy a dejar ahí porque no puedo expandir más por ahora, porque no sería prudente hacerlo hasta que no esté completamente definido, pero sí que estamos pensando de qué manera yo puedo ayudar de una manera ya, digamos, activa, regular, incluso formal, a esto que está pasando en Argentina. Mira, yo siento una sensación agridulce, por decirlo de alguna forma, con todo esto, porque yo vengo peleando por esto desde el año 2005. Imagínate, o sea, yo tengo 35 años. Hace 20 años, desde a los 15 años, en el 2004, hace 20 años, cuando yo tenía 15 años, empecé a luchar por estas ideas. Ahí me encontré, por ejemplo, a Nicolás Márquez y sus libros. 20 años estar remándola en dulce de leche, a contracorriente, a contrapelo,
con más derrotas que victorias, muchísimos fracasos encima. Y ver que por fin llegan al gobierno nuestras ideas comunes y yo, bueno, tener que cumplir mis obligaciones académicas y demás y eh, pasármela viajando a otros países. Yo todas las semanas estoy en un país distinto. Eh, claro, te da una sensación un poco agridulce porque es tu patria y quisiera estar allí sirviéndola directamente. Pero por otro lado, digo, bueno, mira, quizás es lo que toca, ¿no? O sea, los honores y los laureles no son en este caso lo más importante es que cada uno esté en el lugar donde mejor puede dar. Y en este momento, si nosotros no construimos una resistencia internacional, nos van a pasar por encima. Esto es lo que la derecha nunca ha entendido bien. Si no nos aliamos internacionalmente, nos van a pasar por encima. La izquierda siempre ha entendido que las alianzas internacionales eran fundamentales. De ahí surge, por ejemplo, la primera internacional socialista, la segunda internacional, la tercera internacional, la cuarta internacional, el foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros no hemos tenido cosas así. Entonces, ¿a qué me dedico yo? Bueno, me dedico a tratar de ir generando esa conciencia en todos los países. Entonces, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Perú, el anterior estuve en Los Ángeles, el anterior estuve en Puerto Rico, ahora estoy en España, 2 días más tarde ya tengo que volar hacia Argentina, poquito después nada más tengo que volver a Estados Unidos, pero a la zona de Florida y de Texas para contribuir allá también con las elecciones, que el público hispano está siendo muy disputado, entonces tenemos actividades para el público hispano. Después me tengo que ir a Colombia, donde el guerrillero Petro está haciendo todo lo posible por concentrar la totalidad del poder público en sus manos. Entonces yo voy saltando de lugar en lugar y por ahora es el campo de lo que tengo que hacer según lo entiendo yo, pero al mismo tiempo parece ser que se están abriendo puertas para tener un rol mucho más activo, mucho más determinante en lo que hace a la Argentina. Y esa es la información que por ahora no la puedo hacer pública, pero sí te puedo comentar de que estamos trabajando en eso. O sea que muy pronto va a haber novedades. No creo ser candidato a nada, pero sí puedo llegar a tener un rol que, bueno, ustedes pronto quizás vayan a conocerlo cuando esto ya finalmente se define y yo pueda hacerlo público. Buenísimo, muchas gracias Agustín por tu tiempo y bueno, esperemos que podamos organizar otro Skype porque nos quedamos muy cortos. No, con todo gusto. A ver, ya vamos a organizarlo. Yo el fin de semana voy a estar en Argentina, en el Viva la Derecha Fest, pero ya para otra semana, cuando esté un poquito más quieto en España, encima paso de jet lag a jet lag, es horrible por la diferencia horaria, pero cuando esté un poquito más quieto o hacia quizás noviembre, por ejemplo, podemos hacer otro con todo gusto. Dale, muchísimas gracias Agustín y bueno, que te vaya bien en la reunión. No, gracias a ustedes y a toda la gente que estuvo conectada y bueno, también a Candela y a Eliana que hicieron tan buenas preguntas. Un gran abrazo y nos veremos pronto. Muchas Gracias, gracias, abrazos. Agus. Adiós, que anden muy bien. Bueno, hasta ahí entonces con esta entrevista, con este space de Twitter que hizo Agustín Laje con Espartano Libertario, con esas chicas. Bastante interesante, buena charla. Estuvimos viendo temas interesantes con la primera entrevista de Agustín y ahora con esta segunda. Y ahora para ir cerrando, acuérdense que en el programa próximo, el programa de mañana, vamos a ver más entrevistas porque nos quedan como 5 o 6 pendientes que todavía dio Agustín esta semana que no las pudimos ver. Vamos a ver lo que pasó hace instantes nada más, hace horas nada más, en el Viva Derecha Fest. Y lo vamos a ver en recopilaciones de Twitter, que estuve